Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa, obviamente le preguntaron que cuál era su opinión de que ayer Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieran la existencia del Estado palestino. Y estos países se suman a España, que lo hizo ya desde mayo del año pasado, y a Francia, que lo hará, porque hoy en Naciones Unidas el presidente Macron dijo: vamos a reconocer al Estado palestino. Pues la presidenta dijo que está bien y varias otras cosas que ahorita vamos a abordar. Pero a ver, mucha gente ignora a qué se debe todo este lío entre Israel y Palestina. Recordar que antes de 1948 no existe Israel, que en 1947 la naciente Organización de Naciones Unidas, a la cual ya México pertenecía porque México es un país fundador, aprobó una resolución número 181 que decía que había que dividir lo que entonces era la Palestina británica, porque el Reino Unido tenía el mandato de disque gobernar esa zona del mundo. Ya sabes, Inglaterra, Francia se repartieron el Medio Oriente y dejaron un verdadero desastre, que lo seguimos viviendo ahorita. Sí. Bueno, entonces Naciones Unidas propone dividir esa zona en un estado israelí, judío, un estado musulmán, que es Palestina. Por los que viven ahí eran los palestinos, por eso se llama Palestina. Bien, se acuerda, y el problema es que no se aplica jamás esta resolución 181, porque desde el principio se arman los catorrazos. Sí. En diciembre 3 del 47 hubo unos ataques en Yemen, en lo que es el puerto de Adén, y en Alepo, que está en Siria. Los árabes salieron a matar judíos. Terrible. Mataron a centenares de judíos. Y en Palestina se armó pues, una guerra entre milicias árabes y milicias judías. Ahí empezó y no se han puesto de acuerdo. En 1948 Israel declara su independencia y se declara Estado, que qué bueno, porque quien está en contra de la existencia del Estado de Israel también está loco. Pero también al mismo tiempo Israel empieza una campaña de correr árabes y empieza un proceso de expulsión de más de 700,000 personas que vivían en lo que hoy es Israel. Israel dice: no, sí, les compramos sus casas y les paga. No. A ver, te doy 10 pesos por tu casa que vale 100. Tómalo o déjalo. Pues, y si no te vas, corres el riesgo de quedarte aquí. Dame los 10, no, ya no, ahora es un peso. Así estuvo. Sí. La historia lo demuestra. Ok. ¿Por qué tampoco han llegado a ningún lado? Porque desde el principio Estados Unidos, que tiene el veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo tienen 5 países. 5 países deciden el mundo, porque así se creó Naciones Unidas. Así es. Las potencias vencedoras, en esa época, como potencia vencedora, metieron a China nacionalista, que era Taiwán, ignorando durante décadas a China. Sí. Bueno, entonces Estados Unidos, cada vez que se dice vamos a reconocer el Estado, vamos a dejar que entre Palestina, Naciones Unidas, Estados Unidos dice no, porque no. Y no. Hoy más que nunca, no, porque además se dice, como se rumora, que Donald Trump realmente es el títere del señor Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, por todos los intereses económicos y porque militares. Trump no más hace negocio. Ve lo que anunció: le vamos a vender $6,000 millones de armamentos a Israel. Pero Estados Unidos no lo venden las compañías gringas que hacen esto, y pues, Trump de alguna manera sabe beneficiar. Que a su vez son grandes cabilderos, sí, claro, en el Congreso. Financian al Partido Republicano. Campañas, etcétera. Ayer mismo Netanyahu calificó estos reconocimientos como una recompensa al terrorismo y dijo que nunca va a permitir que exista un Estado judío, un Estado palestino al oeste del río Jordán. Es más, ya él y sus compinches, los archiortodoxos que están gobernando con él, están planteando ya anexionarse lo que es parte de Cisjordania, que es lo que originalmente era Palestina, el Estado palestino. Sí. 2 de sus principales aliados dicen: no, hay que correr a todos los palestinos y quedarnos con el Israel histórico.
el que dejó de existir en el año 70 después de Cristo, o 72, algo así. Okay. El miércoles pasado Brasil se unió a Sudáfrica, Chile, Colombia, Cuba, España, Irlanda, México y Turquía ante la Corte Internacional de Justicia para acusar a Israel de genocidio. Y hoy la presidenta reiteró la posición de su gobierno, es que pare este genocidio en Gaza y que no puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en este momento. A ver, el costo humano es insoportable. Nadie puede justificar el salvaje ataque que realizó Hamas el 7 de octubre del año antepasado, Sí. en donde mataron a 195 personas en Israel y secuestraron a 251 personas. No se puede justificar. Fue un acto de salvajismo total. Pero tampoco se puede justificar la magnitud de la respuesta israelí, que hasta el momento ha causado 65,000 muertos, la mayoría civiles. Según Naciones Unidas, entre el 54 y el 70% de estos muertos son mujeres, niños y ancianos. Sí. Que no creo que sean los guerrilleros, ¿no? Es una desproporción evidente y esto pues, ha sido condenado en todo el mundo. México siempre ha mantenido una postura muy consistente. En el 47 no votó a favor de la partición, fíjate, dijo, no vamos a votar porque dividan este territorio, porque el pensamiento en aquel, haga un estado donde vivan todos los que están Convivan. ahí. No se pudo. En 1950 México reconoció a Israel y en 2012 apoyó otorgar a Palestina el estatus de Estado observador en Naciones Unidas y México reconoce la existencia del Estado palestino. Es más, México apoya la posición palestina de que Jerusalén del Este sea la capital de Palestina, algo que no creo que vaya a ocurrir. No va a suceder. Entonces, lo que estamos viendo estos días, la verdad como yo lo veo, es que los países europeos se quieren lavar la cara porque permitieron que ocurra este genocidio. Macron, por ejemplo, el presidente de Francia, dice, bueno, es que no es un genocidio, porque si tú ves la definición de genocidio, es muy estricta. Y no pudieras decir que es un genocidio lo que están haciendo en Gaza, porque nomás van 65,000 de 2 millones. Y los mataron a balazos y no en una cámara de gas. Sí, O sea, aquí lo están matando a bombazos, tancazos y balazos. Y conste, hay que defender, yo siempre defenderé la existencia de Israel, que no quede la menor duda, pero no puedo defender lo que está haciendo el gobierno de un sátrapa como el señor Netanyahu, que con tal de mantenerse en el poder, está haciendo lo que sea. Sí. Y además, el otro día yo pensaba, capaz de que Netanyahu se quiere quedar con todo para que después la historia de su patria lo ponga como el hombre El héroe. que recuperó el territorio bíblico. A costa de 2 millones de personas en Gaza para afuera. Acuérdate que Trump dijo hay que crear un gran centro turístico y que se vayan todos. Es negocio. En fin, creo que estuvo muy bien la posición de la presidenta esta mañana. Incluso reconoció que por primera vez la embajadora de Palestina en México tiene todas las facultades y derechos de un diplomático, porque antes siempre ha existido la embajada. Había una representación. Pero como que a medias. Sí, Y sí. lo que habría que decir también en este caso es que el conflicto en la Franja de Gaza, que es donde están pasando los hechos, mucha de esa población no es de origen palestino original, son egipcios. Los verdaderos palestinos, lo digo como descendiente de tales, están más hacia el lado de Belén, claro. que en este momento no es una zona de conflicto. Que está en Cisjordania. Sí, y que es una ciudad, dijéramos, para la zona, tranquila. Claro. El problema es Gaza. Pero es Gaza ahorita y es terrible lo que está ocurriendo. Fue terrible lo del 7 de octubre, pero es más terrible lo que está haciendo Netanyahu. Sí. Y él dice es que son terroristas. Sí, los que han matado no son terroristas. Señoras, niños. Aunque haya matado bastantes terroristas. Okay. En la proporción. Pero no se midió ya, ¿no? No. Y mucha gente dice es que está actuando como los nazis. Tal cuando cual. mataban a un nazi, mataban a 10 franceses o a 10. Sí, no hay En fin, proporción. Es indefendible la posición de este señor. Pero en fin, qué bueno que la presidenta lo dijo y lo dijo clarito. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.